vamos a leer el último cuento de Lo que sabe la señorita Kim de Cho Nam-ju. Este cuento se titula Primer Amor 2020. Y dice así. Seung-min se le declaró el último día de clase de cuarto de primaria. En cuanto Seo-yeon llegó al edificio 401, donde vivía, el niño le bloqueó el paso. ¿Qué quieres? Ven conmigo, le dijo el muchacho. Seung-min la llevó al jardincito con flores entre el edificio 401 y el 402. La niña intuía lo que quería decirle. Habían sido amigos durante todo el año. Sus compañeros solían reírse de ellos porque, a esa edad, las niñas tienden a relacionarse con niñas y los niños solo se juntan con chicos. ¿Son novios? ¿Te gusta? Cuchi cuchi. Seo-yeon restaba importancia a esos comentarios. Seung-min, por su parte, decía que sus amigos eran unos inmaduros, aunque en realidad le afectaban sus comentarios, pero no quería dejar plantada a Seo-yeon negando u ocultando sus sentimientos para eludir sus burlas. Y después de disfrutar de su compañía durante un año entero, había llegado a la conclusión de que debía declararse. Pese a que antes de repartir la agenda la profesora dijo una y otra vez que no miraran las de los otros, la asignación de las clases para el año nuevo académico que aparecía en la primera página corrió por toda el aula como la pólvora. Tanto Seung-min como Seo-yeon irían a quinto A. La niña se alegró y el niño se emocionó al presentir que el destino los unía. En ese momento fue cuando decidió declararse. Mientras golpeaba el suelo con la punta de la zapatilla, tras toquetearse la mascarilla durante un rato, Seung-min dijo: En clase se preguntan si somos novios o si nos gustamos, ¿no? A mí, pues, me gustas un poco. ¿Un poco?, contestó ella. No, quería decir mucho. Ah, ¿quieres ser mi novia?, le preguntó Seung-min al tiempo que, nervioso, se arrancaba algunos padrastros. La niña no contestó. Se limitó a mirarlo fijamente. A Seo-yeon también le gustaba Seung-min, pero no sabía qué era ser novia de alguien. Se preguntaba qué cambiaría en su relación si eran novios, si sin serlo jugaban en el recreo y volvían juntos a casa en cuanto acababan las clases. Mientras se prolongaba el silencio de Seo-yeon, el niño se arrancó el pellejo de una uña más de lo debido. Una gota roja brotó de la diminuta herida y Seo-yeon se asustó. «Está sangrando». «Sí, soy un hombre de sangre caliente». La respuesta de Seung-min la hizo reír. «Está bien, acepto ser tu novia». «¿De verdad? Te escribo más tarde, ¿te parece?». El niño se alejó del jardín de flores con las orejas rojas y la niña salió de allí a paso lento. Se intercambiaron el horario de clases de las academias de apoyo a la que asistían. Como los lunes y los miércoles se solapaban las clases de inglés de Seo-yeon y la de matemáticas de Seung-min, quedaron que saldrían temprano de clase para verse un rato en el parque del barrio. Los jueves dijeron que se llamarían por teléfono mientras Seo-yeon salía de matemáticas y Seung-min iba a clase de redacción. Además, siempre podían enviarse mensajes. Así acordaron pasar las vacaciones de primavera, ya que en 2 semanas empezaba el semestre y podrían verse a diario. Se prometieron volver a casa juntos, igual que habían hecho en cuarto. Eso sí, pactaron mantener su noviazgo en secreto. No querían sufrir por comentarios tontos y fuera de lugar. Todas sus expectativas caducaron en una semana. A finales de febrero,
Ante el explosivo aumento de contagios por el COVID-19, se retrasó el inicio de las clases y las academias cerraron temporalmente. Los flamantes novios no pudieron verse ni en el colegio ni entre sus clases de esfuerzo de inglés y matemáticas. Para colmo, era difícil hablar por teléfono, pues al contrario que Seon, que podía meterse en su cuarto, la madre de Sung-min no le dejaba cerrar la puerta de su habitación. Le decía que podía hablar por teléfono cuando quisiera, que no le preguntaría quién estaba al otro lado de la línea y que no se sintiera incómodo, pero cada vez que le sonaba el móvil, ella dejaba lo que estaba haciendo. La aspiradora se silenciaba, el agua dejaba de correr por el fregadero o bajaba el volumen de la radio. A Sung-min le era imposible hablar desde casa. Por eso empezaron a mandarse mensajes. ¿Qué estás haciendo? ¿Ya has comido? Me aburro. Mi madre es muy pesada. Mi hermana no deja de hablar. Estaba viendo la tele. Me he levantado tarde. Estaba con un videojuego. Mi madre me está llamando para comer. Me han echado la bronca por usar tanto el móvil. Me cepillo los dientes y vuelvo. En medio de un constante intercambio de mensajes retransmitiendo información sobre la cotidianeidad que estaban viviendo sin poder verse, Seoyeon fue la primera en escribir "Te echo de menos". Sujetando el móvil con las dos manos, la niña clavó la mirada en la pantalla. Nada. Sin respuesta de su novio. Era imposible que no lo hubiese visto porque estaban escribiéndose. ¿Qué estaba pasando? ¿Se le habría estropeado el teléfono de repente? Seoyeon desactivó la función de mensajes para reactivarla segundos después por si se le había llegado alguno. Nada. Lo último que veía en la lista de enviados y recibidos era el "te echo de menos" que había escrito ella. Hubiera sido mejor no decirle nada, pensó. ¿Se sentiría presionado? Mientras pulsaba cualquier botón por si podía borrar el mensaje ya enviado, el móvil vibró. Era la respuesta a Sung-min. Decía: "¡Qué bonita eres!". A Seoyeon se le aceleró más el pulso que cuando se le había declarado y se sonrojó. "Le parezco bonita, bonita". Abrazó el móvil y empezó a rodar por el suelo de felicidad. De pronto su hermana abrió la puerta de la habitación sin llamar antes. ¿Qué diablos haces? ¿Te has vuelto loca? Llama antes de entrar, pesada. Estás loca, ¿no? Mamá dice que vengas a comer. ¿No la has oído? No, contesta Seoyeon. No la he oído. ¿Tienes COVID? ¡Qué bestia eres! No debes hablar de COVID tan a la ligera. Cállate y ven a comer. La hermana de Seoyeon salió de la habitación y cerró la puerta. Así que ella le escribió a su novio que tenía que irse a comer. Un nuevo mensaje le llegó enseguida, pero no era de él. Enviado desde la web. LGU+. Ya ha usado todos los SMS y las llamadas gratis 20-200 de su tarifa LTE Ring 19. Desanimada, a Seoyeon le temblaron las piernas. Maldita sea. Era un móvil viejo, uno plegable, un modelo que había salido hacía tiempo, sin acceso a internet ni conexión Wi-Fi. Hasta segundo de primaria llevaba uno para niños y desde tercero otro que había sido de su hermana. Ese se lo dieron cuando ella se compró un smartphone. Seoyeon rogó a sus padres para que le compraran uno a ella y les hizo toda clase de promesas. Se esforzaría por ser la presidenta del consejo estudiantil del colegio, no volvería a pelearse con su hermana, comería bien. Nada sirvió. Para Seoyeon, ese viejo teléfono era su tesoro, lo único que la conectaba con el mundo mientras no podía salir de casa por la pandemia. Pero ya no le quedaba saldo y no tenía wifi, así que no podía acceder a las aplicaciones de mensajería ni a las redes sociales. Hola
Choilobo, buenas noches. ¿Cómo va todo? Muchas gracias por ese raid. Espero que hayan tenido un buen lunes de lectura. Calculo que habrán tenido un lunes de lectura. Acá lo estamos teniendo. Les cuento que estamos leyendo el último cuento de lo que sabe la señorita Kim de Cho Nam-ju. Este libro que estuvimos leyendo estos últimos 2 meses. Ahora acá despidiendo mayo ya. Estamos terminándolo. Y da la casualidad que justamente en este último cuento tenemos a la protagonista más joven de todo el libro. A una chica que está todavía en secundaria. ¿O era primaria? ¿Primaria o secundaria? Ya me perdí. Era primaria. O sea, re chiquis. De primaria, mi vida. Muy bebés. Y estamos viendo un primer amor en pandemia, porque el título del cuento es Primer Amor 2020. Hola, Tortuga, buenas noches. Estamos muy bien. Ahora vamos a seguir con la lectura. Ahí ya les hice un mini resumen. Resulta y acontece que nuestra prota se quedó sin saldo para mandarle mensajes a su noviecito. Y bueno, como están en plan pandemia, no se pueden ver. Así que veremos qué va a hacer ahora. Retomo. Para Soyeon, ese viejo teléfono era su tesoro, lo único que la conectaba con el mundo mientras no podía salir de casa por la pandemia. Pero ya no le quedaba saldo y no tenía wifi, así que no podía acceder a las aplicaciones de mensajería ni a las redes sociales. En otras palabras, solo podía recibir llamadas y mensajes hasta que el saldo se renovase a primero del mes. Lo que hubiera dado por tener un smartphone y mandar todos los mensajes que quisiera con una aplicación de mensajería instantánea. Soyeon se tragó una cucharada de arroz y se tomó la sopa directamente del plato. Su madre, feliz al verla comer tan bien, le puso un rollo de huevo encima del arroz. La niña lo devoró. Sabía mejor que nadie que la mayor preocupación de su madre era la alimentación de su hija pequeña, a la que no le gustaba comer. Por eso, cuando la vio sonreír, Soyeon le devolvió la sonrisa y le habló con ternura. Mamá, ¿sabes que en marzo paso a quinto, no? Por supuesto, contestó su madre. Ya eres muy mayor, pero es una lástima que las clases sigan suspendidas. Incluso dicen que quizás se cancele la ceremonia de bienvenida a los estudiantes de secundaria de tu hermana. Qué pena. ¿Y recuerdas que me prometiste que me comprarías un smartphone cuando estuviera en quinto, verdad? La madre de Soyeon se quedó atónita. Era evidente que no lo recordaba, entonces la niña volvió a preguntar con discreción, fijándose en el cambio de actitud de su madre. Como no queda nada para que comiencen las clases, ¿qué tal si vamos hoy a comprarlo? ¿No ves que lo han suspendido todo por la pandemia? ¿Hasta las clases en el colegio y en la academia? Salir no es prudente. Nos arriesgaríamos yendo a una tienda, dijo la madre tratando de persuadirla, y puso otro rollo de huevo encima de su arroz. Pero Soyeon insistió. ¿Podemos comprarlo por internet? Hagámoslo con calma. No hay prisa, ¿o sí? ¿Qué necesidad hay de que tengas ya un smartphone? Si para lo que no puedes hacer con tu móvil, es decir, jugar a los videojuegos o ver YouTube, usas el mío. Esperemos a que la pandemia ceda un poco. ¿Será que andamos mal de dinero?, se preguntó. El padre de Soyeon tenía una pequeña agencia de viajes especializada en paquetes turísticos a Japón, pero el negocio atravesaba el peor momento de su historia. Las dificultades que habían empezado con el boicot a Japón por parte de los consumidores coreanos cuando empeoraron las relaciones entre ambos países se agravaron con la pandemia. Soyeon se enteró al oír por casualidad lo que comentaban sus padres mientras veían las noticias. Para colmo, desde ese fin de semana, su madre tampoco tendría trabajo. Era guía histórico-cultural para niños y su labor consistía en organizar grupos de estudiantes de primaria, llevarlos a museos o galerías de arte los sábados y domingos e informarles sobre las colecciones que se exhibían. Las visitas que coordinaba eran muy populares tanto entre los niños como entre los padres, así que no había un fin de semana que no trabajara. Sin embargo, tuvo que cancelarlas todas por la pandemia.
¿Le pido que me recargue el saldo del móvil?, pensó Soyeon, pero desistió. Durante toda la tarde recibió mensajes de Sungmin preguntándole qué hacía, por qué no le respondía, si estaba ocupada, hasta que el impaciente novio la llamó. Ella, que no se había apartado del móvil ni un instante, contestó antes de que vibrara. Perdona, se me ha acabado el saldo. En marzo ya podré mandar mensajes porque se renueva cada mes. Sería bueno que usaras una app de mensajería instantánea, contestó Sungmin. ¿Tampoco puedes acceder desde el ordenador? Es que mi madre y yo compartimos portátil. Ah. ¿Y tú? ¿Cómo es que me llamas? ¿No me dijiste que no podías porque tu madre te vigilaba? Has salido a tirar la basura. Has vuelto. Tengo que colgar. Soyeon oyó al otro lado de la línea el sonido de la cerradura electrónica y la llamada se cortó. Ante el silencio del móvil, se acurrucó, abrazándose las piernas, y dejó caer la cabeza sobre las rodillas. ¿Cómo que mataste a tu vieja, Mati? No. Poco a poco, la frecuencia de los mensajes disminuyó. No había novedades. La rutina no variaba. Ay, nene. Dios. Desde marzo, la Academia de Inglés de Soyeon activó un sistema de clases online por Zoom y la de matemáticas le enviaba cuadernos de ejercicios por correo electrónico. Soyeon pasaba más tiempo con los juegos del móvil de su madre y se peleaba más a menudo con su hermana. Aunque las clases escolares se aplazaron 2 semanas más, las academias privadas a las que iba su hermana reactivaron sus programas de estudios presenciales. La escasez de mascarillas no permitía comprar más de 2 por persona a la semana. Como la hermana de Soyeon tenía clases a diario, no tuvo otra alternativa que usar las mismas varias tardes. Al tercer día, cuando la mascarilla ya olía a saliva, dijo que no quería ir porque le daba asco ponérsela. Pero no había otra opción. Además, hacía caso omiso a los consejos de Soyeon, quien había visto un video de YouTube para confeccionarse una casera de uso provisional con una servilleta y 2 gomas elásticas. Sungmin también volvió a la academia, aunque sentía envidia de su novia, que seguía con las clases por Zoom. Tengo un montón de deberes. Ayer tuve que quedarme casi 2 horas más en la academia porque no aprobé el examen de matemáticas. Sungmin comenzó a asistir a clases avanzadas en tercero de primaria y ahora que estaba en quinto ya estaba aprendiendo matemáticas y álgebra de primero de secundaria. En la academia, todos los alumnos debían superar un examen al terminar la clase y si suspendían, tenían que quedarse en el aula hasta obtener una nota superior a la mínima permitida por los profesores. Sungmin contaba que, el día que su madre y él fueron a matricularlo, el empleado de la administración les advirtió que, si empezaban a recibir clases allí, era mejor que no programara otras para ese día porque nadie podría asegurarle a qué hora saldría. Soyeon le mandaba mensajes como «qué duro» o «ánimo» para alentarlo, aunque no comprendía por qué tenía que esforzarse tanto. Además, no podía evitar compararlo con ella, que iba a una academia de matemáticas desde el segundo semestre de cuarto. Antes de eso, resolvía en casa los cuadernos de ejercicios que su madre le compraba en la librería. Era ella la que se encargaba de revisar si lo había hecho bien y de explicarle por qué se había equivocado. El problema fue que llegó un momento en que no entendía los problemas que le explicaba su madre y ésta, ante su confusión, cada vez alzaba más la voz. Entonces la hermana de Soyeon le recomendó la educación privada. «Mamá, es mejor que la matricules en una academia. Las fracciones no las podrá entender». Soyeon iba a la academia 2 veces por semana. Allí recibía clases durante 1 hora y resolvía problemas matemáticos del mismo nivel o de un nivel parecido al que se impartía en la escuela. No era mala estudiante. Al final de cada lección, en los exámenes, siempre obtenía más de 90 puntos sobre 100
y al terminar el segundo semestre de cuarto, su maestra le puso muy bien en todas las pruebas. Para Soyeon eso era suficiente, de ahí su desconcierto ante el esfuerzo de su novio. Al mismo tiempo, sentía ansiedad. Voy a tomar agua, permiso. En abril, la Academia de Inglés de Soyeon reanudó su programa de estudios presenciales y el día 16 de ese mes reabrió la escuela, aunque a distancia. Lamentaba el final de esas vacaciones prolongadas por su fuerza mayor, aunque se alegraba de volver a su vida normal, y al mismo tiempo quedé ahí. Y al mismo tiempo tenía curiosidad por saber cuánto habrían estudiado sus compañeros durante aquellos meses sin clase, sintiéndose un tanto insegura ante la posibilidad de quedarse de rezagada. El miércoles 1 de abril, Soyeon se encontró con Seungmin en el parque antes de ir a clases de inglés. Había pasado un mes sin verse. El niño tenía los ojos risueños, como dos lunas crecientes sobre la mascarilla que le tapaba media cara, pues al reírse le cerraban los ojos. Soyeon se burlaba de él y sacudía la mano con varios dedos levantados cerca de su cara para preguntarle si sabía cuántos eran. Pero lo hacía con cariño porque, por graciosos que le parecieran, aquellos ojos bondadosos le gustaban mucho. Hablaba sin parar, como si quisiera sacar todo lo que llevaba en su interior. De su conducta era posible deducir cómo lo había pasado durante el mes de marzo y su angustia. Al decir que tenía muchas ganas de volver a ver a sus amigas y jugar con ellas, mencionando el nombre de cada una, se emocionó tanto que tuvo que morderse el labio para no llorar. Suerte que llevaba la mascarilla. Su perspicaz novio, como si hubiera leído sus sentimientos, lanzó una risa exagerada para que ella no se abochornara. Le recordó que la falta de clases no había estado tan mal, porque lo había librado de deberes y exámenes. Soyeon, sabiendo lo que intentaba Seungmin, lo riñó en tono juguetón por inmaduro. «Nos vemos el lunes», exclamó Soyeon antes de despedirse, pero Seungmin hizo el gesto de acordarse de algo y dijo que no podían verse ese día. «Desde este mes tengo clase de ciencias los lunes, antes de matemáticas». «Ah. Matricúlate tú también allí», dijo Seungmin. «Estudiaremos juntos». «Tengo que preguntarle a mi madre». «¿Y puedes cambiar de academia de matemáticas? Ven a la mía. No tienes que matricularte en clases avanzadas. Acaban de abrir un grupo que sigue la guía docente del colegio. Junsu, que va a otra academia de cursos intensivos, está asistiendo en paralelo». Aprovechando la falta de clases escolares, en el mercado de la educación privada aparecieron muchos programas de apoyo para atraer estudiantes y a padres. Se crearon diversos cursos para complementar la ausencia de la educación formal y planes de exámenes personalizados que permitían conocer el nivel de cada alumno. Además, surgieron grupos que enseñaban lo mismo que en el colegio, como los que acababan de abrir en la Academia de Seungmin, y este ya se había matriculado para estudiar matemáticas de quinto, mientras seguía en las clases avanzadas de matemáticas y álgebra de primer año de secundaria. Por lo que contaba, todos los chicos de esas clases avanzadas asistían también a las normales. La directora de la academia dijo que en cuanto acabe la pandemia y todo vuelva a la normalidad, la brecha de rendimiento entre los estudiantes será enorme. A los rezagados les costará alcanzar el nivel del resto. Soyeon le repitió que se lo preguntaría a su madre. La verdad, no había dejado de ir a la academia de matemáticas para asistir a una nueva o a otra mejor. Desde primeros de año, el padre de Soyeon se había visto obligado a despedir a sus empleados y en ese instante trabajaba solo, aunque lo único que hacía era cancelar paquetes turísticos y devolver a los clientes el dinero que habían pagado al reservar viajes para su agencia. La situación era dura, pero se esforzaba por mantener su negocio a flote.
Sabía que el mercado estaba en un momento de transición. No había tanta demanda de viajes grupales, pues la mayoría de los consumidores buscaban itinerarios que le permitieran viajar solos, con su pareja o en familia. Incluso cuando contrataban paquetes para sus padres mayores a destinos sin tanta actividad, como esos pueblos japoneses famosos por sus aguas termales. Por eso, el padre de Seo-yeon pensaba aprovechar la crisis para desarrollar nuevos productos. Le costaba mantener la agencia porque las ventas habían caído en picada. Por suerte, pudo acceder a las ayudas que ofrecía el gobierno al microcomercio y al sector turístico para paliar el impacto de la pandemia, y encima había cogido otro trabajo en un almacén de paquetería. Seo-yeon se enteró del estado de la empresa de su padre a través de su hermana. Cuando su madre le dijo que dejara de ir a clases de matemáticas porque estudiaban demasiados niños en una misma aula, supuso que era por la pandemia. Y creyó que, al igual que ella, su hermana no iría a la Academia de Matemáticas ni a la de Arte para evitar el contagio. Dio por hecho que la razón por la que su padre volvía tan tarde a casa eran los trabajos extra de la agencia, y no dudó de su madre cuando le dijo que trabajaba como voluntaria en el centro comunitario. Por eso le disgustaba comer lo que su madre había dejado servido por la mañana, porque no podía borrar de su mente la imagen de ella sirviendo comida recién preparada a otros niños. En ningún momento se imaginó que sería un trabajo a tiempo parcial. Como no lo sabía, Seo-yeon le pidió que le comprara un teléfono nuevo y por eso su hermana la regañó. ¿Cómo has podido pedirle un smartphone cuando no hay ni dinero ni para nuestros estudios porque el negocio de papá está a punto de quebrar? Seo-yeon rompió en llanto por miedo, por tristeza y porque sentía lástima por sus padres. ¿Crees que podremos seguir yendo a la academia de inglés? Sí, porque he dejado las clases de arte. No intentaré entrar al del Instituto de Bellas Artes. No había hecho nada malo, pero Seo-yeon se sentía culpable, como si una pesada carga la aplastara. Durante varias noches soñó que su familia escapaba de algo. No podía dormir, por eso no tenía fuerzas ni para discutir con su hermana. Su madre, al verlas tan decaídas, dijo que era mejor que se pelearan. Quería desahogarse con Seung-min para que la consolase, pero contarle todo lo que le estaba pasando por mensaje le resultaba imposible. Un día, Seo-yeon se estaba levantando del banco en el que se había sentado para ir a la academia cuando Seung-min le entregó un sobre. ¿Qué es? Un regalo. ¿Puedo abrirlo? Claro. Eran mascarillas. 5 de tamaño medio. A la niña le temblaron las manos como si hubiera recibido un anillo de compromiso. ¿Dónde las has conseguido? Las he ahorrado durante una mascarilla. ¿Cómo? Perdón. Las he ahorrado usando una mascarilla durante varios días a escondidas de mi madre. Pese a que la enmudeció un nudo en la garganta, consiguió darle las gracias, eso sí, en un susurro. Los novios cruzaron el parque cogidos de la mano. En cuanto salieron, se soltaron y fueron en direcciones opuestas, hacia donde debía ir cada cual. Esa fue la última conversación decente que mantuvieron. Seung-min siempre estaba ocupado. Los lunes tenía clases de ciencias y los miércoles deberes, exámenes o asignaturas complementarias. Por supuesto, se desvaneció la promesa inicial de encontrarse en los ratos libres. Ya no podían ver ni la cara medio cubierta con mascarilla del otro. Cuando se mandaban mensajes, Seung-min reiteraba una y otra vez que le gustaría que Seo-yeon fuera a la misma academia que él o que pudiera usar una app de mensajería instantánea, y eso empezaba a incomodarla. Un día, mientras Seo-yeon volvía a casa una hora más tarde de lo habitual de unas clases extra inglés, se encontró con Seung-min delante de la tienda 24 horas del barrio. Se alegró de verlo, pero percibió una extraña distancia entre los dos. La niña saludó primero levantando la mano y el niño la imitó. Entonces
Ahí no puedo sacar el coso. Ahí va. Entonces ella pasó a su lado con una sonrisa en los labios. Tardó bastante en darse cuenta de que Sungmin no debió percatarse, ya que iba con mascarilla. La idea de que podía haber malinterpretado su gesto la inquietó, pero no lo lamentó. Ya no hay nada que hacer, se dijo. ¡Ay, no! Lloró. Soyeon volvió al colegio el 5 de junio, después de que a mediados de mayo se reanudaran las clases presenciales, primero para los estudiantes del último curso de bachillerato y sucesivamente para el resto. Por fin, el 1 de junio regresaron a las aulas los alumnos de primero de secundaria y de quinto y sexto de primaria. Pero iban solo una vez por semana, ya que así lo dispuso el Ministerio de Educación para reducir el número de estudiantes, y a Soyeon le tocaba ir los viernes. Los libros, los cuadernos, los subrayadores, los colores, las tijeras, el pegamento, la cinta adhesiva, el papel higiénico, las toallitas húmedas, el desinfectante de manos, hasta las zapatillas, que en circunstancias ordinarias se hubieran guardado en el casillero, tuvo que meterlos en la mochila. Apenas pudo cerrar la cremallera y, por el peso, le dolían tanto los hombros que tenía que sujetar las asas de la mochila con las manos mientras caminaba hasta el colegio. En la puerta principal del centro vio una pancarta. Bienvenidos, los hemos echado de menos. Soyeon cruzó el vestíbulo del colegio, donde habían instalado una cámara termográfica para el control de la temperatura corporal. Subió al aula, se quitó los zapatos y se puso las zapatillas al entrar. Ahí estaba la maestra, que hasta ese día solo había visto por la pantalla del ordenador a través de Google Meet. Era raro, como si fuera una famosa de la tele. La saludó y se presentó. Me alegro de verte, Soyeon, dijo la maestra, anotando su temperatura corporal en la libreta y apretando un tubo de gel hidroalcohólico que le cayó en la mano. Los pupitres estaban separados por la distancia de un brazo. Encima de cada uno había mamparas de metacrilato. En una esquina habían pegado una etiqueta con el nombre del alumno o alumna correspondiente. Soyeon se sentó en el que llevaba su nombre y desde ahí miró a su alrededor. No había ni un compañero sin mascarilla, aunque pudo reconocerlos a todos, menos a Ji-Yu, que antes de las vacaciones de invierno se había cortado el pelo a la altura de los hombros, pero ya lo tenía largo hasta la mitad de la espalda. Los niños se saludaron sin moverse de sus pupitres, levantando la mano. Mientras estaba sacando el estuche, el cuaderno de ejercicios, el libro de lengua de la mochila, alguien tocó 2 veces la mampara de su pupitre. Primero vio una mochila Nike negra. Era Sungmin, y ese fue todo el saludo que pudieron intercambiarse. Los recreos eran cortos y no podían levantarse de la silla si no era para ir al baño. A la salida de clase, debían caminar en fila guardando la distancia hasta la puerta de la calle. 3 metros separaban a los novios. Esa mañana de la tercera semana de clases, la compañera de al lado se detuvo mientras metía los libros en la mochila y puso encima del pupitre todo lo que llevaba adentro. Rebuscó entre sus cosas como si hubiera perdido algo valioso. A ella, desconcertada y con el ceño fruncido, le preguntó Soyeon: ¿Qué se te olvida? La compañera, que estaba a la distancia de un brazo, detrás de su mampara y con mascarilla, respondió: Agua sí que llevo. ¿Cómo? Que llevo agua. No, te preguntaba qué se te olvida. Ah, mi estuche. Creo que me he dejado mi estuche. Tras vacilar unos segundos, Soyeon sacó un lápiz con goma y se lo ofreció. La otra se quedó mirándolo. Al darse cuenta de sus dudas, Soyeon limpió el lápiz con una toallita húmeda, lo agarró con ella por la punta y se lo pasó. Gracias, dijo su compañera al cogerlo. El aula era un lugar relativamente seguro. Nadie corría, nadie se hacía daño y nadie se peleaba. Durante el recreo,
los niños formaban pequeños grupos y hablaban en voz baja. Se reían si alguien daba una respuesta incoherente a la pregunta de la maestra durante las clases. Incluso hacían actividades físicas sencillas como voleibol con globos o apilar vasos, aunque no podían correr por el patio. Sin embargo, a la salida, Soyeon sentía asfixia. Nunca había experimentado ese estado, aunque llevase la mascarilla varias horas en la academia o en el supermercado cuando iba de compras con su madre. Por extraño que pareciera, el sofoco la atacaba solo cuando caminaba en fila desde el aula hasta la puerta del colegio. Pausa para tomar agua. Ahí está. Un día llegaron a casa de Soyeon unos paquetes de alimentos con kimchi y verduras como ayuda por el COVID-19 para los niños escolarizados, uno para ella y otro para su hermana. Su madre se alegró de ahorrarse aquella comida. Le hizo mucha ilusión ver que cada caja contenía un saco de arroz de 8 kilos y que esa ayuda gubernamental incluía puntos en una tienda online que podía usar como dinero. Con ellos pensaba comprar fruta. Si bien con el paso de los días empezaron a aburrir el sofrito de raíz de bardana y las tortitas con setas que su madre le servía, se enorgullecía al oírla decir que, gracias a sus hijas, no faltaba la comida en casa. Al acabarse las raíces, su madre empezó a preparar siregi. Nota de aclaración. Es un alimento típico de la gastronomía coreana que consiste en tallos de rábanos secos. Se usa en sopas o sofritos después de remojarlos y cocerlos en agua para suavizar su textura. Fin de la nota. Nunca lo había hecho porque la abuela de Soyeon se encargaba de cocer los tallos de rábano y enviarlos en raciones para que su madre las congelase y las usara justo en la cantidad necesaria. La casa se llenó de un olor extraño, similar al que emitían las toallas sin secar en temporada de lluvias, el mismo que entraba a menudo por las ventanas. ¿Estarían todos cociendo siregi del paquete de alimentos? Para escapar del olor, Soyeon salió de la casa con una cuerda para saltar. Frente a su edificio, se topó con Subin, una compañera de su clase de cuarto. El año anterior habían sido muy amigas, pero tras comenzar el semestre de quinto no tuvieron oportunidad de verse. Subin le contó que desde abril iba a la Academia de Matemáticas de Sunmin y le preguntó: «¿Seguís en la misma clase, no?» «Sí», contestó Soyeon. «Es un chico simpático», dijo Subin con una sonrisa pícara. «¿Tú crees?» «Nos vemos cada día porque vamos a la misma academia de matemáticas y de inglés, y nos escribimos mensajes instantáneos. Ya veo por qué te gusta». «No me gusta». «¿Pero no son novios?», preguntó Subin. «¿Qué dices? Estoy harta de esos rumores». Ella y Sunmin habían prometido guardar su noviazgo en secreto. Aún así, le remordía la conciencia, pues no tenía que haber negado tan fuerte que le gustaba y que eran novios. En realidad, ya no estaba segura de si seguían siendo novios. Soyeon le escribió un mensaje a Sunmin desde el ascensor. Le preguntó si le había ido bien en la academia, y el otro le contestó con un simple sí, y la conversación terminó ahí, como siempre, breve. Ese viernes, la hora de inglés en el colegio tampoco terminó pronto. Soyeon le hizo un gesto a Sunmin para indicarle que quería hablar con él. El pasillo estaba vacío porque, como el horario obligaba a los alumnos a turnarse para asistir, solo estaban allí los niños de su clase. Lo recorrieron juntos y subieron por las escaleras de al lado de la biblioteca. Rompamos. Soyeon. He querido decírtelo a la cara en vez de por teléfono o por mensaje. Creo que es mejor que terminemos con lo nuestro.
Soyeon se dispuso a bajar las escaleras, pero Sungmin la cogió por la muñeca. ¿Qué te pasa?, le preguntó. Se ha acabado el recreo. Entremos. Soyeon se soltó y bajó las escaleras deprisa. Sungmin corrió tras ella, llamándola desesperado. ¡Soyeon! ¡Espera! ¡Oye! ¡Choi Soyeon! La maestra los vio al salir del despacho de dirección. Una niña con la mirada tan fría que hacía estremecer y un niño que la seguía con actitud vacilante, sin saber qué hacer. Ya en el aula, advirtió el temblor en los hombros de ese niño a través de la mampara de metacrilato. No era normal ver a un chico de quinto llorando delante de sus compañeros. La maestra intuyó que algo iba mal. En el peor de los casos, podía tratarse de una situación de acoso escolar o de algo parecido. ¿Quién será la parte agresora y quién la víctima?, se preguntaba. Ella es Choi, sí. Al acabar las clases, la maestra Al acabar las clases, la maestra llamó a Soyeon y a Sungmin. Saben que, si no es para ir al baño, deben quedarse en el pupitre incluso durante la hora de recreo, ¿verdad? Sin esperar ni 2 segundos, la niña respondió afirmativamente, pero el niño seguía mudo, con la cabeza gacha. De pronto, rompió a llorar. Soyeon sabía que era sensible, pero jamás imaginó aquel sollozo delante de la maestra. Suspiró. Terminó Soyeon con Sungmin. La profesora le preguntó a Sungmin si se encontraba bien, pero él no contestó. Al no obtener respuesta, cambió la pregunta y se las hizo a los dos. ¿Se han peleado? ¿Qué pasa aquí? Como era raro decir que no habían reñido con Sungmin llorando de esa manera, Soyeon respondió que sí. Hemos discutido, pero no es nada. Haremos las paces. ¡Ya no quieres ser mi novia!, gritó de pronto el niño, interrumpiéndola. ¡Oye! Soyeon alzó la voz contra su ex con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Me dijo que quería romper. Ni siquiera pudimos vernos por la pandemia y yo no he hecho nada malo. Tan inesperada situación aturdió a la maestra, pero no tardó en recuperar la calma y decir: como no sé lo que ha pasado entre ustedes, no puedo hacer comentarios. Lo único que les puedo decir es que ahora la prioridad es respetar las normas de prevención. Los niños no la escuchaban. Soyeon retó a su exnovio mirándolo a los ojos. ¿Cómo dices? No podemos vernos por la pandemia. Entonces, ¿qué sentido tiene que seamos novios? ¿Qué podemos hacer? No tengo la culpa de eso. ¿Y tú? No quisiste matricularte en la misma academia que yo. Ni tienes aplicaciones de mensajería instantánea, contestó Sungmin. Yo también quiero estudiar contigo y hablar por mensajes instantáneos, pero no puede ser. Por eso es mejor que rompamos. Si esa es tu última palabra, devuélveme las mascarillas que te regalé. Me das pena. Está bien, te las devolveré la semana que viene. Y se ha acabado nuestro noviazgo. Nunca dijimos que éramos novios. Por tanto, tampoco estamos rompiendo. Simple y llanamente, esto no ha existido. Me muero. Soyeon se despidió de la maestra con una reverencia y salió corriendo del aula. Lágrimas calientes corrieron por las mejillas de Sungmin, empapando su mascarilla. La profesora cogió una nueva del cajón de su escritorio y se la dio. No soy quien para enseñarles cómo empezar o terminar un noviazgo, dijo la profesora. Pero... creo que te has pasado al decirle que te devuelva las mascarillas que le regalaste. Sungmin se quedó sin palabras. Siento que no haya salido bien. Es por la pandemia, agregó la profesora. ¿Por qué se disculpa?
No lo sé, pero lo siento. Por la ventana vieron a Soyeon de espaldas, cruzando la puerta del colegio. Comparada con su pequeño cuerpo, la mochila parecía demasiado grande y pesada. Sungmin, sorbiéndose los mocos y secándose las lágrimas con las manos, la siguió con la mirada hasta que desapareció entre los edificios. Ay. Chique. No te puedo creer que termina ahí. Ay. Pobrecitos. Qué difícil. Ahí termina. Así termina el último cuento de lo que sabe la señorita Kim de Chonamju. No le jodo. Termina así. Ay, eran bebés, ellos qué van a saber, sí. O sea, es una situación re compleja. Pobre mi vida. O sea, la piba teniendo una situación medio complicada en su casa. Ahí no pudiendo como adaptarse con las nuevas tecnologías. O sea, es muy... Me gusta mucho, ¿saben qué? Como en este libro, que cuenta tipo una historia de amor súper inocente, cruzan un montón de temáticas y problemáticas de la época. Tipo este tema como de adquirir nuevas tecnologías, qué tan fácil es adquirir esas tecnologías, cómo se cambió el estilo de vida en los hogares, hablando en este caso de Corea del Sur, ¿no? Cómo está metida el tema de la ayuda gubernamental, al mismo tiempo qué onda el tema de la educación, qué onda el tema de... no me sale ahora otra cosa que quería mencionar que era muy importante. Ah, el tema de los trabajos, justamente cómo fueron afectados en el caso justamente de la familia de Soyeon, quedaron súper afectados y sin poder trabajar, o teniendo que justamente reinventarse. No, me pareció como, en ese sentido, muy bien logrado. Tal vez es el cuento que menos me guste. Porque, por esto de que termina tan de repente. O sea, yo como que me acostumbré a que los otros cuentos, al ser más largos, también tenían como un desarrollo muy completo. Igual este está muy bien, o sea, me sigue gustando, pero creo que es el que menos me gustó. Justo a la que tiene a la prota más joven, decía muy jovencita. Muy jovencita. Sí, es como que termina muy ahí. Me hubiera gustado aparte como ver una última perspectiva de esta nena. Sí, es verdad también eso, Luli. Para vos no es abrupto, Mati. Es que sí, es verdad. Pero no sé. Lo sentí como cortito. Pero así también es el primer amor. Ojo. Porque es así la niñez, exactamente. Exactamente. Es verdad. Es verdad. Terminó bien para lo que plantea, sí. Sí, sí, sí. Un bajón al final, poneme algo que me haga creer en el amor. Bueno, esperen. Se veía venir, sí, es verdad. Es verdad. Como que el título ya te da a entender que es algo que termina. Bueno, esperen. Hay que leer la nota de la autora. Que son 2 paginitas. A ver, para cerrar y despedir a este libro. Uy, bueno. Ahí lo pongo. Acá. Debo decir que pensé que uno se iba a morir del COVID. Bueno, en ese sentido, la verdad es que es mejor que no haya sido con ese nivel de tragedia, Luli. Claro, un poco fatalista. Acá. A ver. Banca. Fíjate en la escalera, guarda, que no hay luz, che. Y sobrino, guarda la mina. Bien, tío, me estoy hablando ahí con alguna. Oh,
Guarden a las gallinas que andan mi gallo suelto, ¿ah? Pero siempre me meten en la friendzone, tío. No sé qué onda. ¿Qué es eso? ¿Friendzone qué? Y cuando te dicen que no, te quiero como amigo, nomás. Y mirá, Cholito, las cosas son así. Boba, si te dicen que sí, tenés mi. Si te dicen que no, tenés las cosas claras. ¿Vos querés ahí ser amigo? No quiero. ¿Y entonces, neno? ¿En qué queda? Ninguno de los dos acepta la propuesta del otro. Escucha, papá, no te enrosques. Soldado que hubiera sido por otra guerra, ¿eh? Cuando vos quieras ahí tenés amistad, o la piba te dé pelota y vos verás. Pero mientras tanto, negro, ¿por qué va a estar ahí? Ahí, fingiendo, mintiendo. Ahora, echate un pique acá, a la esquina lo del turco, a ver si tiene luche. Yo me voy a fijar si está tu tía en el piso. ¡Guarda! Así el tío, espera por créditos, lo que necesitábamos. Es que los romances de la vida real terminan así, no hay desarrollo dramático ni nada, solo se terminan y fue. Es verdad. Bueno, ahora sí, les voy a leer la nota de la autora para despedir este bello libro de cuentos. Dice así. Ay, me muero, pará. Tengo que chequear algo. Espérame un segundo. Me vuelvo loca, pará. Bueno, parece que estoy armando todo un escándalo. Pero, porque quería chequear algo. De si es el cuento que creo que es que menciona acá. Sí, wow, miren esta data, atención. No hay un cuento más. Dice así. Nota de la autora. Empecé a escribir Ausente en 2010, después de que mi padre falleciera. No sé si se acuerdan de Ausente, es el tercer cuento del libro donde hablaban de esta familia que presenciaron cómo se esfumó el patriarca, el padre de familia. Y cómo se adaptaron a esa ausencia. Bueno, ahí está. Empecé a escribir Ausente en 2010, después de que mi padre falleciera. Me extrañó y me atormentó al mismo tiempo el hecho de que la ausencia de mi padre o la muerte de alguien reuniera a la familia, algo que no ocurría muy a menudo, porque cada quien tenía su vida, y obligar a sus miembros a compartir tiempo en un espacio limitado. Completé el primer borrador sin ordenar mis emociones, ni sobre la pérdida, ni sobre aquellas situaciones poco naturales que se dan después de la muerte de un ser querido. A partir de ahí, retoqué el texto una y otra vez. Como resultado de esa versión original, quedó solamente el detalle de la tarjeta de crédito, en concreto el de un padre de edad avanzada que después de irse en su casa, usa la tarjeta de su hija. Mirá qué loco, solo quedó lo de la tarjeta. Wow. Lo que sabe la señorita Kim es el primer cuento que publiqué. Lo escribí en 2012 cuando albergaba recuerdos y sensaciones mucho más nítidas sobre la experiencia de trabajar todos los días de 9 a 6, así como un cuestionamiento más intenso sobre los entornos laborales opresivos y discriminatorios. Pero como había situaciones que no se ajustaban tanto a la actualidad y mi forma de pensar y de ver la sociedad había cambiado, omití unas partes y reescribí otras. Es la obra cuyo proceso de revisión más disfruté. En origen, para Hyun-Nam, estimado ex, formó parte de una antología de cuentos feministas publicada en la editorial Dasan Books. Diseñé los personajes tomando como de referencia el libro Efecto Luz de Gas de la doctora Robin Stern. Las anécdotas contadas en el cuento, por otra parte, se basan en libros y reportajes de entrevistas a mujeres menores de 20 años. ¡Menores de 20 años! ¿What? ¡Hijo de puta! Concha de su madre. Mientras escribía y la niña creció, me empapé de los documentos almacenados en la página web del Archivo de Movimiento por los Derechos de la Mujer, creada por Korea Women's Hotline,
una organización de Corea que brinda ayuda y asesoría a mujeres víctimas de todo tipo de violencia. Por supuesto, los personajes del cuento no guardan relación con personalidades o entidades de la vida real. Me muero. Amo estas trivias que está tirando de cada cuento. Los cuentos Noche de Aurora Boreal y Bajo el Ciruelo están conectadas. Es el primer cuento, el de la señora que está como en la residencia, está su amiga en la residencia de ancianos, y Noche de Aurora Boreal, el hermoso cuento que se van a ver la aurora boreal. A ver, ¿cómo es esta conexión? El punto de partida de ambos es el canal de YouTube Corea Grandma, cuyos videos me hicieron reflexionar por primera vez en serio sobre cómo es y qué significa envejecer como mujer en nuestra sociedad. Antes de empezar a escribir Noche de Aurora Boreal, vi diversos documentales relacionados con este fenómeno y tomé como referencia los libros y el blog del fotógrafo Kwon Oh-chul. En el caso de Bajo el Ciruelo, leí con especial interés Ser Mortal de Atul Gawande, Diario de despedida de Choi Hyun-suk y Lo que perdí pero no olvidé de Kim Sung-yang. Estos libros me ayudaron a ordenar los pensamientos, al igual que los ensayos escritos por cuidadores profesionales de pacientes y de ancianos, o por otras personas que alguna vez se ocuparon del cuidado de otros familiares enfermos o de edad avanzada. La mina mirando YouTube saca plata. Ella amo. Los hechos descritos en Intransigencia no nacen todos de situaciones que yo haya vivido. ¿Cómo? ¿Intransigencia en el segundo? Acá creo que está siendo medio pícara. No sé si está siendo literal o sarcástica. Porque dice, los hechos descritos en Intransigencia no nacen todos de situaciones que no haya vivido. O sea, no, por ahí. ¡Ay, no sé! ¡Ay, no sé si acá está siendo irónica o no! Quedé... Tiene que ser irónico. El segundo es el que era el cuento meta de la escritora, que le mandaban mails una diciéndole que le robó su historia de vida para hacer un libro. Para hacer un libro. Creo que no es irónica, dice que no todos. No aclaras cuáles fueron. Es verdad. Es verdad. Me gusta, me gusta. Por último, Primer Amor 2020 lo escribí en verano del 2020, cuando una pandemia mundial puso patas para arriba a nuestro día a día. Fue una época en la que me inquietaba profundamente la realidad de los niños, que ante la suspensión de las clases y la paralización del sistema público de cuidado infantil estaban aislados, sin poder corretear, hablar y reírse con sus amigos cara a cara, y la incertidumbre de no saber hasta cuándo persistiría tal situación. Mi intención inicial era crear un cuento más corto y escueto, pero al final terminó siendo un relato largo y con muchos detalles. Parece que eran muchas más las cosas de las que quería hablar. Lo noté. Desde Ausente hasta Primer Amor 2020 transcurrieron 10 años. Nunca imaginé que estos cuentos, escritos a lo largo de toda una década, pudieran ser publicados en una antología. No lo planeé. Revisándolos y retocándolos para compilar este libro, tuve la oportunidad de rememorar qué motivaciones y reflexiones me han traído hasta aquí. Fue una experiencia algo embarazosa, pero de gran valor. Doy las gracias a la editorial Minumsa y a la editora del libro, Park Hye-jin, por darme la oportunidad de seguir escribiendo, estar conmigo en los procesos de revisión y edición de cada una de mis obras y preocuparse más que yo misma de que pudieran ser publicadas y llegar a los lectores. Finalmente, quisiera agradecer también a la crítica de literatura Kim Myung-hyun el comentario que acompaña a este libro. ¡Ay! ¡Qué grande! ¡Ay, chiques! Lo voy a extrañar a este libro. Harán las escuelas el libro.
Me encanta. Preocupación por los libros, amor infantil, no. Pero yo noté eso, de cómo hablaba de distintas cosas con la premisa del primer amor. Eso está muy bueno de ese cuento. Ay, chiques, aplausos. Celebramos a Cheonam Ju. Vayan a leer